La imaginación sociológica, por Charles Wright Mills. 22. 4. Tipos de practicidad. 3. En la segunda mitad del siglo XIX, la ciencia social estuvo en los Estados Unidos directamente vinculada a los movimientos de reforma y a las actividades dirigidas al mejoramiento social. Lo que se conoce con el nombre de Movimiento de la Ciencia Social, organizado en 1865 con el de Asociación Norteamericana de Ciencia Social, fue un intento de fines del siglo XIX para aplicar la ciencia a los problemas sociales sin recurrir a tácticas políticas explícitas. En resumen, sus socios tratan de convertir las inquietudes de la gente de las clases más humildes en problemas para los públicos de la clase media. En los primeros decenios del siglo XX, este movimiento hizo su camino. No siguió siendo portador de ninguna ideología reformista de la clase media radical. Su interés por el bienestar general se limitó a intereses restringidos de trabajo social, de asociaciones de caridad, de bienestar infantil y de reforma de las prisiones. Pero de The American Social Science Association nacieron también las diversas asociaciones profesionales y a su debido tiempo las diversas disciplinas académicas de las ciencias sociales. Así, lo que le sucedió a la primitiva sociología de la reforma, de la clase media, es que se escindió de un lado en especialidades académicas y de otro en actividades de bienestar social más específicas e institucionales. Esta decisión, sin embargo, no significó que las especialidades académicas se hicieran moralmente neutras y científicamente antisépticas. En los Estados Unidos, el liberalismo ha sido virtualmente el común denominador político de todos los estudios sociales y, también virtualmente, la fuente de toda la retórica y toda la ideología públicas. Se admite en general que se debe esto a circunstancias históricas bien conocidas, quizás sobre todo a la ausencia del feudalismo y, en consecuencia, de una base aristocrática para las minorías anticapitalistas y para los intelectuales. El liberalismo de la economía clásica, que todavía informa el pensamiento de sectores importantes de la élite de los negocios, ha sido de uso político constante. El concepto de equilibrio sigue poderosamente adherido aún a las exposiciones económicas más complicadas. Aunque de manera algo más difusa, el liberalismo ha informado también la sociología y la ciencia política. En contraste con sus precursores europeos, los sociólogos norteamericanos han tendido fuertemente a estudiar un solo detalle o un solo problema de medio en cada momento. En una palabra, han tendido a diseminar la atención. De acuerdo con la teoría democrática del conocimiento, han supuesto que todos los hechos son creados iguales. Han insistido, además, en que para todo fenómeno social con seguridad ha de haber un gran número de causas menudas. Esta causación pluralista, como se la llama, es perfectamente adecuada para servir a una política liberal de reformas de detalle. En realidad, la idea de que las causas de los acontecimientos sociales son inevitablemente numerosas, diseminadas y menudas, fácilmente cae dentro de la perspectiva de lo que puede denominarse practicidad liberal. Si hay alguna línea de orientación históricamente implícita en la ciencia social norteamericana, seguramente es la afición a los estudios sueltos, al examen de hechos y al dogma concomitante de la confusión pluralista de causas. Estas son características esenciales de la practicidad liberal como estilo del estudio social. Porque si todo es causado por innumerables factores, haremos bien en ser sumamente cuidadosos en todas las acciones prácticas que emprendamos. Tenemos que estudiar muchos detalles, y es aconsejable proceder a reformar una pequeña pieza y ver lo que sucede antes de reformar otra pequeña piececita. Y seguramente haremos bien en no ser dogmáticos y formar un plan de acción exclusivamente amplios. Tenemos que entrar en la corriente de las interacciones recíprocas con la tolerante idea de que bien podemos no conocer aún, y quizás no lleguemos a conocerlas nunca, todas las causas múltiples que actúan. Como el investigador social de ambientes, tenemos que llegar a conocer muchas pequeñas causas. Para obrar inteligentemente, como hombres prácticos, debemos ser reformadores de ambientes por partes, una aquí y otra allí. Ando con cuidado, quizá dijo alguien en determinado momento,
Porque las cosas no son tan sencillas. Si descomponemos una sociedad en pequeños factores, necesitaremos naturalmente unos cuantos de ellos para explicar algo y nunca podemos estar seguros de haber tomado todos los necesarios. El conceder una importancia meramente formal al todo orgánico, a lo que se suma el fracaso al tener en cuenta las causas adecuadas, que suelen ser estructurales, así como la obligación de examinar solo una situación en cada momento, son ideas que dificultan la comprensión de la estructura del statu quo. Quizá debamos, en bien del equilibrio, recordar otras opiniones. En primer lugar, no es evidente que el pluralismo absoluto pueda ser tan dogmático como el monismo absoluto. En segundo lugar, ¿no es posible estudiar causas sin sentirse abrumado por su número? En realidad, ¿no es esto precisamente lo que los investigadores sociales deben estar haciendo cuando examinan la estructura social? Mediante esos estudios seguramente tratamos de encontrar las causas adecuadas de algo y después de hallarlas, de exponer una opinión acerca de los factores estratégicos que, como objetos de acción política y administrativa, ofrecen a los hombres la oportunidad de hacer que la razón intervenga en el tratamiento de los asuntos humanos. Pero en la metafísica orgánica de la practicidad liberal, probablemente se subrayará todo lo que tienda a un equilibrio armonioso. Considerándolo todo como un proceso continuo, los cambios súbitos de espacio y las dislocaciones revolucionarias, tan características de nuestro tiempo, no se advierten, y si se advierten, se toman como meros síntomas de lo patológico, lo inadaptado. El formulismo y la supuesta unidad que implican frases tan inocentes como las costumbres o la sociedad disminuyen la posibilidad de ver lo que puede ser una estructura social en todas sus partes. ¿Cómo son las razones del carácter fragmentario de la practicidad liberal? ¿Por qué esa sociología de medios dispersos? La curiosa división en departamentos académicos quizás ha ayudado a los investigadores sociales a fragmentar sus problemas. Los sociólogos en particular parecen creer muchas veces que los representantes de las ciencias sociales más antiguas no están dispuestos a admitir que haya lugar para la sociología. Quizá, como Augusto Comte y como los grandes teóricos cual Talcott Parsons, los sociólogos han querido por sí algo exclusivamente suyo, completamente distinto de la economía y de la ciencia política. Pero no creo que las limitaciones de los compartimientos en la lucha académica o la falta general de capacidad sea explicación totalmente adecuada del bajo nivel de abstracción de la practicidad liberal y del fracaso concomitante de sus partidarios para tomar en cuenta los problemas de estructura social. Piénsese en los públicos para los que fueron escritos tantos libros de sociología. La mayor parte del trabajo sistemático o teórico en esa disciplina ha sido hecho por maestros en libros de texto para fines docentes. El hecho, exactamente señalado, de que la sociología muchas veces ha ganado su derecho académico a la existencia en oposición con otros departamentos, puede haber aumentado la necesidad de libros de texto. Ahora bien, los libros de texto organizan los hechos para hacerlos asequibles a los jóvenes y no con fines de investigación y descubrimiento. En consecuencia, fácilmente los libros de texto se convierten en una recolección mecánica de hechos para ilustrar concepciones más o menos consagradas. Las posibilidades de investigación de ideas nuevas, las relaciones recíprocas entre ideas y hechos, no suelen considerarse muy importantes para someter un cúmulo de detalles a un determinado orden propio del libro de texto. Las ideas antiguas y los hechos nuevos son con frecuencia más importantes que las ideas nuevas, las cuales muchas veces restringen peligrosamente el número de adopciones de un texto para su uso en las aulas. En que sea adaptado o no un libro de texto, hace consistir su éxito los profesores. Debemos recordar que después de todo, exige mucho tiempo el redactar nuevas notas para las lecciones. Pero, ¿quiénes son los estudiantes para los que se escriben esos libros? Son, principalmente, jovencitos de la clase media, muchos de ellos, en las escuelas del Medio Oeste sobre todo, hijos de labradores o de pequeños industriales, que han tomado el camino conducente para hacerse profesionales y jóvenes ejecutivos o directores de empresas. Escribir para ellos es escribir para un tipo específico de público de clase media ascendente. Autor y público, maestro y estudiante, han tenido una experiencia social análoga. Tienen en común el origen, el destino y lo que pueda interponerse en su camino.
En la antigua sociología práctica de ambientes, rara vez se estudian radicalmente problemas de política. La practicidad liberal tiende a ser apolítica o aspira a una suerte de oportunismo democrático. Cuando sus secuaces tocan algo político, denominan sus rasgos patológicos con palabras como lo antisocial o corrupción. En otros contextos, lo político parece identificarse con el funcionamiento adecuado del statu quo político y fácilmente se le identifica con la ley o la administración. Rara vez se examina el orden político mismo. Se le supone, sencillamente, una estructura absolutamente fija y distante. La practicidad liberal es simpática a las personas que, por virtud de su posición social, manejan, por lo común con algún grado de autoridad, una serie de casos individuales. Jueces, trabajadores sociales, higienistas mentales, maestros y reformadores locales tienden a pensar de acuerdo con situaciones. Sus perspectivas tienden a limitarse a patrones existentes y su trabajo profesional tiende a adiestrarlos para cierta incapacidad funcional de elevarse por encima de una serie de casos. Su experiencia y los puntos de vista, desde que cada uno de ellos mira a la sociedad, son demasiados análogos, demasiado homogéneos, para permitir la competencia de ideas y la controversia de opiniones que pueden conducir a un intento de interpretar el conjunto. La practicidad liberal es una sociología moralizadora de ambientes. La noción de retraso cultural es parte importante de este estilo de pensamiento utópico y progresivo. Esa noción sugiere la necesidad de cambiar algo para ponerlo en línea con el estado de la tecnología progresiva. Lo que se piensa que está retrasado existe en el presente, pero se considera que su razón de ser está en el pasado. Así se disfrazan los juicios como enunciados relativos a una sucesión temporal. Como aseveración valorativa de progreso desigual, el retraso cultural es de mucho uso para hombres de temple liberal y optativo. Les dice qué cambios se requieren y qué cambios debían haberse operado, pero no se operaron. Les dice dónde han hecho progresos y dónde no los han hecho. El descubrimiento de un retraso patológico es, naturalmente, algo que se complica con el disfraz histórico con que se le presenta y con los pequeños programas tan crudamente impuestos en frases pseudo-objetivas como se requieren. Enunciar problemas en términos de retraso cultural. Enunciar problemas en términos de retraso cultural es disfrazar valoraciones, pero la cuestión más importante es: ¿qué clases de valoraciones han sido más gustosamente usadas por los individuos liberalmente prácticos? La idea de que las instituciones en general están retrasadas respecto de la tecnología y de la ciencia en general es una idea muy popular. Supone una valoración positiva de la ciencia y del cambio ordenadamente progresivo. En suma, es una continuación liberal de la Ilustración, con su racionalismo pleno, su mesiánica y ahora políticamente ingenua admiración por la ciencia física como modelo de pensamiento y de acción, y su concepto del tiempo como progreso. Esta noción de progreso fue llevada a los colegios norteamericanos por la filosofía moral escocesa, predominante en otro tiempo. Desde la Guerra Civil hasta hace solo una generación aproximadamente, la clase media urbana de los Estados Unidos estaba, en parte, formada por individuos con negocios florecientes, que iban tomando posesión de los medios de producción y adquiriendo poder político y prestigio social. Muchos de los individuos académicos de la vieja generación de sociólogos o fueron reclutados en esos sectores ascendentes o se mezclaron activamente con ellos. Sus estudiantes, el público de sus ideas, fueron los productos de esos sectores. La idea de progreso, se ha dicho muchas veces, suele ser simpática a quienes están ascendiendo en la escala del ingreso y de la posición social. Quienes usan la noción de retraso cultural no suelen examinar las posiciones de los grupos de intereses y de los individuos que deciden y que pueden estar detrás de las variables tipos de cambio en diferentes sectores de una sociedad. Puede decirse que, en relación con los tipos de cambio en que se mueven los sectores de la cultura, lo que con frecuencia está trazado es la tecnología. Ese fue, indudablemente, el caso durante el decenio de los años 30 y sigue siendo en gran medida el caso en, por ejemplo, la tecnología casera y el transporte individual.
En contraste con el uso de que la idea de retraso hacen muchos sociólogos, la frase retraso, escape y fricción de Thorstein Veblen le llevó al análisis estructural de la industria contra el negocio. Se preguntó, ¿dónde aprieta el retraso? E intentó revelar cómo la cultivada incapacidad de los hombres de negocios, actuando de acuerdo con los cánones del empresario, tuvieron por consecuencia un sabotaje eficaz de la producción y la productividad. También persiguió algo del papel del lucro en un sistema de propiedad privada y no se preocupó especialmente por la chapucería de los resultados. Pero el punto esencial es que reveló la mecánica estructural del retraso. Muchos investigadores sociales usan la noción políticamente ajada de retraso cultural que ha perdido todo sentido específico y estructural. Generalizaron la idea para aplicarla a todo, siempre de un modo fragmentario.